a hablar sobre discernimientos. El discernimiento es vital, especialmente para todo lo que estamos viviendo actualmente. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga en esta maravillosa mañana. Señor, te damos mil gracias. Tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso con nosotros. Siempre, siempre nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y tienes para nosotros lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Por eso, Señor, hoy y en esta mañana te pido, Dios, que nos bendigas de manera extraordinaria. Llega a nuestros corazones, toca profundamente nuestras vidas y que podamos sentir, Señor, tu presencia. Pero sobre todo, edifícanos en tu verdad. Edifícanos todo el tiempo, Señor, que tú crezcas en nosotros, construye en nuestra vida lo que quieres construir, que lo que comenzaste, esta buena obra, la sigas perfeccionando en nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchísimas gracias, Señor, porque sé que es así. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi amor, ¿quién está conectado? Vamos a saludar a varios. Bueno, aquí tenemos a varias personas conectadas. Está mi hermano José Martín Ballén, mi pastora Pilar Galán. Dice aquí también mi pastor Andrés Hernández Vargas, que el Señor me lo bendiga. César Guerrero también allí desde Chapinero. Sonia Patricia Carreño, Constanza Pérez, Luis Mauricio Murcia, Sarita Garzón, Jenny Hueso, mi hermana Rosa Álvarez, que el Señor te bendiga muchísimo, mi amada Constanza Pérez y muchas personas más que de repente por alguna razón no marcan allí algún comentario, algo por el asunto, pero sin embargo nos están escuchando, así que muchas bendiciones para todos. Bueno, el discernimiento, y cuando hablamos de discernimiento estamos hablando de una capacidad de discernir, una capacidad de mirar, una capacidad de revisar, esa capacidad que se tiene. Si tú tuvieras que explicarle, mi amor, este tema del discernimiento a un niño de 5 años, ¿cómo se lo explicarías? A mí me encantaría, especialmente para que un niño me entienda, y es que de esa manera tenemos que explicarlo, que todos los podamos comprender. Y es especialmente esa forma y esa manera de poder ver lo que no se ve, un poquito, si le podríamos decir de esa manera. Es ver mucho más allá de lo que usualmente la gente está viendo, revisar un poquito más allá de lo que usualmente se ve. Ahora, cuando hablamos de discernimiento, tenemos que, porque cuando uno al diccionario dice discernir es la capacidad de juzgar o de revisar o de mirar más o menos más allá. Pero cuando hablamos de la Biblia, lógicamente que es nuestra guía, la Biblia habla de un don en especial, un don que el Espíritu Santo nos da y el discernimiento de espíritus. Y el discernimiento de espíritus es algo que necesitamos en ese momento de manera urgente. ¿Y qué es un discernimiento de espíritus? Es una vista general o una vista global de lo espiritual, de todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Hay un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual. Hay un mundo que se ve, pero también hay intenciones que no se ven. Entonces, hay cosas que uno ve a plena vista, pero hay cosas que no se ven. Y cuando hablamos de discernimiento de espíritus, estamos hablando de la capacidad de ver y de observar aquello que usualmente no se ve. Es una vista global, es una radiografía. Una radiografía, porque yo puedo ver a alguien, me puede hablar a ese alguien, me puede charlar esa persona, ¿sí? Y yo puedo ver la apariencia de esa persona, pero el discernimiento es una radiografía que me hace ver lo que realmente la persona es de verdad. Listo, entonces te voy a formular una serie de preguntas que muy seguramente nuestros oyentes, amigos o familia Reins pueden llegar a tener referente al discernimiento. Y si usted tiene alguna pregunta también que tenga allí, usted diga, preciso hoy es el día, es el momento para poder tener un poquito más de luz en este tema, por favor escriba sus preguntas y aquí las vamos a resolver referente al discernimiento. Ahora, la siguiente pregunta es esta. ¿Hay varios tipos de discernimiento o es un solo único discernimiento que uno recibe y es el mismo que habla del don? No sé si me entendí y me hice entender la pregunta. O sea, hay alguien que recibe, digamos, una base de discernimiento cuando llega el Espíritu Santo en nuestras vidas y luego es otro tipo de discernimiento un poquito más profundo el que se recibe a través del don, ¿o es el mismo? Sí, la gente tiene una capacidad de discernir a través de lo que se conoce y a través de lo que se ve. Entonces, cuando una persona tiene una cantidad de detalles en su vida y de información, discierne. Cualquier persona puede tener una capacidad de discernir, de revisar, de mirar, de estar muy pendiente de lo que está pasando alrededor y decir, yo discierno que va a llover, por ejemplo.
Yo discierno, veo las nubes y veo esto, entonces tengo una capacidad de revisar y decir, hoy va a llover. O discierno que estoy viviendo un buen tiempo en mi vida, sin tener ningún don en particular. O sea, todo el mundo debería tener una capacidad de discernir, de revisar, de mirar. O sea, sucede de manera, digamos que entre comillas, de manera natural. Sí, o sea, el discernimiento, por ejemplo, hay dos clases de discernimiento. Uno es el don de discernimiento y otro es el discernimiento que todos deberíamos tener, que es esa capacidad de la observación, de mirar los detalles, de ir un poquito más allá y de poder tomar decisiones, si hablamos de decisiones, o poder tomar o tener una participación en algo cuando uno ha discernido bien. Discernir los tiempos, discernir los momentos, intentar discernir las personas. No significa que el don no sea importante, porque les hablo del don, que es supremamente, es potencializar aquello, pero es la capacidad de revisar. Ok, o sea que estaríamos hablando de que, por ejemplo, Adán y Eva, que en ese momento obviamente, pues aunque estaban en su plenitud como ser, que eran espíritu, alma y cuerpo, sin embargo, y más adelante lo vamos a entender a través del don dado ya por el Espíritu Santo, pero ellos igualmente tenían discernimiento porque deberían haber diferenciado entre el bien y el mal. Es eso, ¿cierto? O sea, el discernimiento ayuda al bien y al mal, ¿o cómo se puede formular? Sí, igual. Por ejemplo, uno diría que a Adán le faltó y a Eva le faltó discernimiento. Sí. Sí, le falta discernimiento porque Eva no entendió que lo que le estaba diciendo la serpiente realmente era una forma de manipularla a ella. Entonces le faltó discernimiento en esa parte. Entonces, cuando hablamos de un discernimiento, creo que a todos nosotros en algún momento nos hace falta discernimiento. Conocer, ver más allá. A veces solamente nos guiamos por las apariencias de las personas o por las apariencias de las circunstancias, pero no revisamos especialmente y no vemos mucho más allá de las apariencias. Entonces, a eso se le llama falta de discernimiento, pero de repente llega el Espíritu Santo sobre nuestra vida, ¿sí? Y dentro de 1 Corintios 12, el apóstol Pablo dijo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dentro de los dones espirituales menciona uno, que está dentro del grupo, teológicamente hablando, dentro del grupo de los dones de revelación. Los dones de revelación son 9 dones que menciona 1 Corintios 12. Dones espirituales significa dones sobrenaturales. Al ser sobrenatural significa que va por encima de lo natural, ¿sí? Y que no es algo común y corriente, sino es algo sobrenatural. Entonces, este don sobrenatural, dentro de esos 3 dones de revelación, está palabra de ciencia, palabra de sabiduría y otro maravilloso que es el discernimiento de espíritus. Ahora, ¿para qué sirve el don de discernimiento de espíritus? Potencia de una manera increíble mi discernimiento natural. El discernimiento natural que todos deberíamos tener, pero lo potencializa. Entonces, de repente me llega Pepito Pérez y Pepito Pérez me llega con una cara de buena gente, de chévere, y mira, Eduardo, hagamos un negocio por aquí, por allá y tal cosa. Pero el discernimiento, pum, se me prende y empieza a darme una información espiritual y me dice, este tipo tiene malas intenciones. Para eso sirve el discernimiento, que yo llego a un lugar y de repente yo experimento, siento, el discernimiento se prende y yo, aquí hay algo que está sucediendo mal. Sí. Aquí hay brujería, aquí hay hechicería, aquí está pasando, algo está sucediendo de manera incorrecta. De repente yo empiezo a tener el discernimiento es lo primero que se desarrolla, la parte espiritual, el discernir espiritual es lo primero que se desarrolla en un cristiano cuando empieza a crecer a nivel espiritual, porque de repente empieza a sentir a Dios. Hay gente que tiene un discernimiento increíble que siente ángeles. Siente ángeles, increíble, mira que hay ángeles, o siente demonios, dice aquí hay demonios, está la suegra, no digo siente demonios, y se está experimentando una cantidad de cosas. Entonces, hay gente que tiene esa capacidad de discernir, de que el Espíritu Santo le da discernimiento. Entonces empieza a discernir las cosas espirituales, las cosas buenas, las cosas malas que suceden y que no se ven a plena vista, pero uno sabe que están ahí. Muy bien. Perfecto, entonces una persona que recibe al Espíritu Santo, que el fruto viene a través del Espíritu Santo, ¿no? Una persona que recibe el Espíritu Santo es aquella que logrará tener obviamente ese tipo de capacidades. Otra pregunta, ¿lo recibe todo el mundo de manera igual o hay variables, hay cambios o algunos sí lo reciben y algunos no? Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, dice Hechos 1:8, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, está hablando de 2 tipos de poder. O de dos tipos de manifestaciones que trae el Espíritu Santo dentro de nosotros. La primera es el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Sí. Y lo segundo son los dones. Entre los dones hay 9 dones.
que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de el discernimiento de espíritus, entre los dones de poder, perdón, dones de revelación, los dones de poder que está el don de fe, dones de sanidades, el don de hacer milagros. Y entre los dones de inspiración está palabra profética, lenguas e interpretación de lenguas. Ahí estamos bien, no hay ningún problema. Dados por el Espíritu Dados Santo. por el Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios que el Espíritu Santo da al que Él quiere. Muy bien. O sea, que Él reparte el don al que Él quiere. O sea, de repente hay gente que tiene el discernimiento de espíritus como don y no lo sabe, y el Espíritu Santo se lo dio porque Él quiso dárselo. Pero también cuando termina el 1 Corintios 12, el apóstol Pablo dice, procurad los mejores dones. Significa que yo tengo la capacidad de pedirle al Señor el don y decirle a Dios, yo este don lo necesito, lo requiero, y Él me lo puede entregar y Él me lo puede dar. Entonces, de procurar los mejores dones es algo. Entonces, cuando conocemos de qué se trata el don, usted y yo podemos decirle, Señor, este es un don que requiero y quiero procurar este don sobre mi vida porque realmente lo necesito. Y hay un problema muy grande, es que la iglesia, el cristiano, nos hace falta de manera impresionante el don de discernimiento. Sí, totalmente. Te explico por qué, porque es que se están cometiendo muchos errores, muchas fallas, estamos moviéndonos en tiempos equivocados por falta de discernimiento. De repente es el momento de cosechar y nos ponemos a sembrar, es el momento de trabajar y nos ponemos quietos. Es el momento de hacer algo a nivel personal, de ahorrar y nos ponemos a gastar. Entonces, desde lo más básico hasta lo más profundo, que es el momento, a mí me encanta cuando hay congregaciones que se mueven de discernimiento y dicen, el Señor nos muestra que es tiempo de evangelizar. Y vamos a evangelizar y se activa la iglesia. Y de repente el pastor se levanta y dice, no, el Señor me muestra que es tiempo de meternos con Dios y de orar y de ayunar y de wow, y estar con el Señor. Y se activa aquello porque hay discernimientos. ¿Sí? O de repente en una congregación que no hay discernimiento. Mira, te cuento un acontecimiento y para todos nuestros amigos que nos ven, hay una iglesia, una congregación pequeña, pero muy bonita, muy relacional, de amigos, de todo, y había una vecina que llegaba casi después de culto y les brindaba tinto y chocolatico, y la vecina era buena gente, y ellos consumían todo lo que les estaba dando, sin discernir más allá. Y esta persona que estaba ahí, resulta que era una bruja. De repente algo sucedió y le echaron tanto y un culto, un servicio de oración termina en un servicio de liberación, donde casi todos en este grupo de oración estaban endemoniados o tenían estas manifestaciones demoníacas. Y nos llamaron, nos tocó hacerle liberación, pero ¿de dónde viene todo esto? La bruja, resulta que la vecina era la bruja, le está dando eso. Y de esos casos encontramos cosas gigantescas. Dentro de la iglesia hay gente que practica satanismo, ocultismo, espiritismo, que son infiltrados. Sí. Y llegan a la iglesia y no se disciernen. De repente, o personas que vienen con malas intenciones a la congregación y el pastor o el líder o los hermanos no disciernen y los hacemos subir a un púlpito y les damos cargos y títulos y etcétera. Y mucha gente se ha estrellado fuertemente por falta de discernimiento. Y quiero hacer una pregunta. ¿Te has equivocado por falta de ese discernimiento? ¿Has cometido errores? ¿Has tomado malas decisiones por falta de discernir? Porque creo que a todos nos ha faltado. Sí, claro. O sea, el discernimiento nos ha faltado de manera terrible. Y el no conocer. Y a mí me encanta el discernimiento porque el discernimiento me hace ver a la gente. O sea, uno puede ver a alguien y puede, mira cómo es la persona. Ver más allá sí. De lo que normalmente cualquier vista natural puede llegar a ver. En realidad ve aspectos espirituales, ve aún hasta aspectos emocionales y definitivamente entiende uno muchísimo más allá de lo que realmente una persona naturalmente podría llegar a entender. Ahora, mi amor, hay varias preguntas mientras que algunos nos comentan allí un poquito sobre la pregunta que tú formulaste, pero hay otra pregunta que tengo pues aquí como para colocarla sobre la mesa. Ayer hablábamos cuando mencionábamos precisamente sobre el tema de hoy y decíamos que hay gente que no es que tenga el discernimiento, sino que lo que tiene es don de sospecha. Sí. Es como esta sospecha, y algunos decimos, no, lo que pasa es que tengo como un sexto sentido y aún las mujeres lo dicen, tengo como un sexto sentido y yo me doy cuenta y tal cosa y la otra. Aquí, ¿cómo lo pudiéramos llegar a explicar? Sí, bien interesante eso, porque es que lamentablemente, muchas mujeres dicen que tienen el sexto sentido, o sea, que hay un sentido más. Es una cuestión que se vendió y que la gente y las mujeres lo adoptaron, sí. Es un sexto sentido. Las mujeres no tienen sexto sentido. Las mujeres tienen una capacidad de ver detalles. De observación. De observación mayor al hombre.
Por eso el hombre, la mujer puede llegar a ver muchas cosas mucho más profundas en personas que los mismos hombres. O sea, llega la esposa y dice, mira, a veces ese tipo no me cae bien, no me cae, es que no me... ¿Pero por qué? No, es que no, hay algo que no me gusta en él y esto y de lo otro, ese es un mal amigo. Entonces les ve la esposa, pero yo no veo nada raro. Sí, dice, ve esa muchacha, ve esa señora, esa señora tiene algo, entonces te aseguro, mira cómo se comporta. Pero, y el hombre dice, pero yo no veo eso. Pero entonces no es un sexto, es que dice la mujer, dice, yo tengo un pálpito, yo tengo discernimiento, dicen discernimiento algunas, las más espirituales, pero en realidad no. Es el sexto sentido, es que yo sé, y no es así. Lo que pasa es que la mujer tiene una capacidad de ver detalles y de observar detalles, especialmente los micro detalles. Okay. O sea, el hombre llegó y movió el ojito por acá, levantó la piernita, hizo esto por acá, se colocó el saco de una manera, y las mujeres tienen esa capacidad de ver los micro detalles en otros. Y de construir escenarios, y ¿no? Entonces cuando tienen eso, construir escenarios, en algunos casos es asertivo, sí, pero en otros no lo es. En algunos casos le pega. En algunos casos le pega el asunto y en otros no le pega, y entonces es ahí donde se confunden mucho. No es donde sospecha. Porque entonces hay muchas personas que tienen esa capacidad de ver detalles y ven a alguien entrar y dicen, no, definitivamente no me cae bien o me cae mal o algo está pasando con esta persona. Entonces a ellos dicen, no es discernimiento, de repente es simple sospecha. Porque uno le puede preguntar, ¿y por qué no te cayó bien? ¿Por qué sentiste que esa persona te cae mal? Te empieza a llenar, ¿vio lo que dijo? Vio cómo lo dijo, vio la cara que mostró, vio cómo se levantó de la mesa, vio que dijo esto, vio cómo, y cuando yo le pregunté eso, hizo esto, y colocó la ceja por acá, y esto y lo otro. Entonces no es discernimiento, es sospecha. Porque la gente te puede llegar a ti mostrándote una cara de ángel. Sí, y a muchos engañan, pero el que tiene discernimientos ve mucho más allá que la apariencia. Entonces hay gente que, y creo que a todos nos ha pasado, que conocemos gente que nos cae, wow, pero y después nos damos cuenta cómo son, realmente cómo son. Entonces ahí que nos falló el discernimiento. Sí, mira, aquí hay otra preguntita, yo creo que formulada dentro de lo que estamos hablando, dice, ¿y en las madres cómo sería? Igual, o sea, las madres tienen esa capacidad de ver detalles, de sentir, de percibir, de tener. Hay algo que se habla psicológicamente y es que se llama instinto. El instinto que las personas tienen, todos nosotros tenemos instinto. O sea, llega una persona y vemos que se acercan dos personas al automóvil, ¿sí? Entonces de repente el instinto se prende. Dios, cierra las ventanas, ten cuidado por acá. Entonces hay un instinto. Un instinto de protección, de supervivencia, ¿no? De cuidado. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ven mucho más allá. Entonces saben que la hora, saben que el asunto, saben que mi hijo está mal, saben que mi hija está mal, esto y lo otro, pero es instinto, pero no es discernimiento. Ok, o sea, en las madres sucede de manera natural, precisamente por un tema de conexión con sus propios hijos, que aún desde antes del nacimiento, creo que se genera como este grado de conexión, de cuidado, de decir, hay mujeres embarazadas que dicen, yo siento que el bebé no está como muy bien, lo he sentido muy quieto, o está demasiado, se está moviendo mucho, estando todavía en el vientre de la madre, y generan como estos vínculos, ¿no? Estos vínculos por el tema del cuidado, de la supervivencia, y que obviamente muy seguramente se va empezando a agudizar cada vez más, hasta llegar al punto de que la madre es de tal manera tan observadora de sus hijos, tan cuidadora, preservadora de la vida, que empieza a identificar una serie de detalles y comportamientos que no son correctos o que son correctos, y por eso como que se empiezan a prender algún signo de alarma. No significa que sea discernimiento. Claro, hay un vínculo, y si a ese vínculo se le añade discernimiento, wow. Tremendo. O sea, una madre con discernimiento es lo mejor que puede tener un hijo, porque imagínate una madre que logre discernir y que logre anticipar ciertas cosas, no adivinar, sino anticipar ciertos asuntos y decir, oye, mira, ten cuidado, mira tal amistad, no porque nos caiga mal, no porque no sé, como que si viene peinado de tal manera el amigo o la amiga viene vestida de tal manera como que no me encuadro, no me encajo, sino en realidad la esencia de la persona. Yo creo que ahí hay mucho que gana esta madre si tiene discernimiento adicional a su instinto. Totalmente. Y mira que hay un detalle bien importante aquí, es que, por ejemplo, la Biblia muestra personas que les faltó discernimiento y también muestra gente que tenía discernimiento. Pero hay un caso particular en la Biblia que cuando uno lo ve con ese ojo de discernimiento, uno dice, oiga, qué falla tan violenta que tomó esta persona.
De los profetas más reconocidos, especialmente en los reinados, y que tenía una autoridad increíble, fue el profeta Samuel. Y especialmente recordamos al profeta Samuel porque fue el profeta que ungió a David y que previamente había ungido a Saúl. Y ahí está espectacular. Pero siendo profeta, le faltó discernimiento. El Señor lo guía y le dice, ve a la casa de Isaí, a la casa de David. En ese momento no se sabía. Y ahí hay úngeme. Ya Saúl había sido desechado y ahora venía otro reinado, otro ungimiento a una persona clave. Entonces Samuel llega y es invitado, lógicamente está la mesa lista, pero el único que falta, ¿quién es? David. Y David era el que tenía que ser ungido. Pero cuando Samuel ya estaba en la mesa y tenía ya el aceite para ungir al próximo rey, si lo pudiéramos llamar de esa manera, ungir a esa persona, vio a Eliab, el primer hermano de David, el mayor. Cuando le vio la pinta, cuando lo vio en el asunto, mírame la pinta, mírame el fashion. Sí, cuando le vio la pinta, cuando lo vio completo, dijo Samuel en su discernimiento que falló. Dijo, este es porque mire esa pinta, mire ese porte. O sea, el tipo entra siendo un soldado, siendo un militar del ejército de Saúl, un hombre con muchísima experiencia, un hombre con la pinta, con los rasgos, con la altura, física. La contextura. O sea, el tipo entra y cuando entra, que sobrepasaba a todos sus hermanos, porque era el mayor, y de repente dice, no, este es. Y de una vez iba a agarrar el aceite para ungirlo, y Dios dice, no es, pilas que no es. Ahora, pero aquí yo pienso que se le añade algo más, no sé si en defensa del profeta, pero venimos también de unos antecedentes históricos donde el que se ungía y el que recibía y todo el asunto era el mayor. Sí. ¿No? Entonces de repente también todo esto le juega un poquito una mala pasada, porque él dice, bueno, la costumbre, entre comillas, porque bueno, veníamos con un tema de herencia y una cantidad de cosas, pero ya desde el ungimiento de los reyes, de ahí en adelante ya empieza a cambiar muchísimo el patrón, pero de una manera u otra yo creo que eso también se le añadió allí para haber pensado inmediatamente sin haber preguntado, el mayor es. Sí, y exacto, y esa es la primera falla que tenemos, porque empezamos a discernir, entre comillas, o a creer que las cosas están bien porque estamos acostumbrados a hacer. Yo creo que más que discernir, sacamos conclusiones. Exacto, sí. Sacamos conclusiones de algo que usualmente que lo determinamos como que fuera así. Sí, o sea, por ejemplo, lo hago por hecho. Por ejemplo, que alguien llegue y dice, vean, le presento un pastor. Ah, es pastor. No, se acaba de convertir. Y de repente nos damos cuenta que es una persona que pastor ni que nada, ¿sí? Vean, le presento un predicador, ¿sí? Y es cierto, o sea, porque hay mucha gente que uno se dice, y estamos en un medio, y perdóname si lo digo de esa manera, es que estamos en un devocional formativo. Y es que estamos en un medio donde cualquiera resulta ser pastor y de repente, ¿cuánta gente me llega en caso y me dice, mira, me encontré con fulano y me presentaron que él era pastor? Entonces, listo, ¿y qué pasó? No, yo le conté todos mis problemas y después me pidió plata prestada y porque era pastor, pues yo venga y le di plata prestada y yo le ayudé en todo lo que pude y después nos dimos cuenta que qué pastor ni que nada. Sí. Entonces, porque entonces damos por hecho cosas que no deberíamos dar por hecho. Creo que tú contaste precisamente de un caso aquí en Colombia de una iglesia grande y que el pastor principal tenía dentro de su equipo principal una persona infiltrada que en realidad después quiso hacerle daño muchísimo a la familia, creo que practicaba ocultismo. Y imagínate después de tanto tiempo de estar dentro del equipo principal del pastor y era bien complejo. Y sí hay muchísimos casos precisamente donde se da por hecho y se cree que porque es así, porque tiene ciertas características, entonces por ejemplo llegan los jóvenes a la iglesia y porque es el joven así, todo jovial, todo chévere, todo bueno y vamos a hacer esto y propone ideas, ya decimos, este es el líder de jóvenes, sí. ¿Cierto? O pastor de jóvenes, que porque es la chica que le gusta muchísimo orar tal asunto, o bueno, independientemente a muchas cosas, pero de repente se siente y dice, no, esta es la niña para que se meta a la alabanza, porque todos los jóvenes tenemos que mandar a la alabanza o tenemos que montar el asunto de las danzas, entonces porque es adolescente y joven, todo el mundo va para allá, o que por ejemplo recién se están casando en la iglesia, entonces venga, los ungimos porque ustedes van a ser los próximos pastores, entonces damos por hecho muchas cosas y no discernimos el propósito de cada una de estas personas, que es la labor del pastor, orientar hacia el camino correcto y el propósito que Dios los puso en la tierra. O sea, no es entregarles algo, sino es en reconocer en cada persona y en cada miembro de la iglesia su propósito y por el cual el Dios lo puso en esta denominación.
Entonces a veces damos por hecho que por la pinta, que porque habla duro, porque tiene voz de locutor, es el próximo pastor de la iglesia. No, y es que yo creo que nosotros y los que hacen parte de una congregación que nos estén viendo, creo, y aquellos que son pastores, que son muchos los que están conectados, son amigos nuestros, creo que fallamos muchísimo por esa falta de discernimiento. Colocamos personas incorrectas en puestos incorrectos, ¿sí? Imagínate que ya no sería, ¿cómo sería Samuel que hubiera ungido a Elías? Ya no sería Jesús, el hijo de David. Ya no sería. Si no sería Jesús el hijo de y no hubiera logrado, porque las características de arrogancia de David, de Eliab, y las características que se vieron posteriormente eran terribles. Entonces, lógicamente, es algo que debemos estar muy pendientes de realmente tener discernimiento. Se falla muchísimo en eso, pero muchísimo en eso. Y porque es que es muy complejo, porque puede ser la persona, una muy buena persona, como Eliab, podría tener grandes características, y el lugar que se debía ocupar era un lugar privilegiado, muy importante. O sea, yo creo que ni es mala la persona, ni es malo el lugar. El problema es colocar a personas, aunque sean muy buenas en lo que hagan, aunque sean excelentes, pero que no encajen dentro del propósito. O sea, que no hayan sido diseñadas para ese lugar. Eliab pudo haber sido y tenía muy buenas características, como otras de trabajo, como otras que tenía que mejorar, pero había muchos que tenían situaciones todavía más difíciles que esas, y aún así fueron usados en el propósito. Pero ¿qué sucede? Que puede ser la persona muy buena y el lugar muy bueno, o la responsabilidad que va a adquirir, pero si no fue diseñado para esa responsabilidad, les hacemos daños. Y hay gente que, aunque son muy buenos, los ponemos en lugares equivocados y les dañamos el propósito. Cometemos muchísimos errores. Sí, precisamente porque no tenemos como que no le damos esa opción de discernir. Decirle, Señor, necesito discernir. Yo estoy viendo un panorama, ¿sí? Puedo sacar mis conclusiones frente a este panorama porque veo la pinta de esta persona, porque veo las características, porque según lo que me muestra y según los detalles que observo, la persona es correcta para esto, la persona es correcta para lo otro. Pero quiero discernir, quiero ver muchísimo más allá. Al Señor no necesitaban contarle de nada y nada. Sí. Cuando yo, mira que no me cuente, yo ya sé quién es. O sea, yo ya sé quién es, no me tienes que contar nada. Y el discernimiento me da esa capacidad de conocer a las personas y de ver a las personas. Entonces, este discernimiento dentro del campo de trabajar, de elegir personas para estar con uno en el campo liderazgo ministerial o aún sentimental, ¿sí? Aún sentimental. ¿Cuántas jovencitas o jovencitos se enredan en relaciones con personas equivocadas? Por eso siempre se le aconseja las largas amistades, para que en las largas amistades puedan discernir en su propia observación la situación, pero que aún ahí, qué bueno sería tener el discernimiento. Total. Porque el discernimiento da una visión espiritual de lo que realmente es la persona, de lo que realmente las intenciones de la persona, y eso nos coloca frente a una realidad. Otro campo, por ejemplo, que se necesita discernimiento es en la parte política. Y aquí me meto en un asunto porque... Totalmente. ¿Cuánta gente tiene el asunto de que llega y vota por fulano y vota por sutano sin discernir? Y no desde el punto de vista de la sospecha, me parece que es solo político y solo habla, no, sin discernir. Y cuántos errores se están cometiendo porque están tomando decisiones de votación. Eso es lo que le pasó a Samuel. O sea, Samuel tenía que colocar un político, ¿sí? Iba a colocar un político incorrecto. Sí. Incorrecto, porque no discernió. Y hay gente que está apoyando situaciones políticas incorrectas o a personas dentro del político incorrecto. Aunque es un punto delicado, pero hay que discernir. Pero hay que hablarlo igualmente. Y hay que discernir. Sí, y ahora imagínate, no solamente fue una vez, ¿no? O sea, no se equivoca la primera vez y dice, bueno, qué pena, Señor, me equivoqué. Y bueno, fue la segunda, sino que en realidad se equivocó muchísimas veces. 7 veces. El profeta hasta que se le acabaron las opciones visibles humanamente hablando, porque David no estaba allí. Si no hubiese sido, ya, bueno, le atinó a la última, pero en realidad hasta donde se le acabaron las opciones se siguió equivocando. Sí, totalmente, porque nunca escuchó la voz del Señor que le dijo, este es, sino escuchó su propia voz diciéndole, este es. Entonces le dijo, no tiene que ser el primero, obvio, mire la pinta. Mire el asunto, venga para acá y no es.
La segunda tampoco es, digo, tiene que ser el tercero. Y él, no, este tiene que ser, porque si no fue, tampoco, porque aunque era profeta y su obligación era estar conectado con Dios para que Dios le dé el discernimiento, para ungir a la persona correcta, estaba desconectado por alguna situación. ¿Por qué estaba Samuel desconectado? Estaba desconectado porque él estaba viviendo un proceso muy fuerte, porque el que había ungido previamente, que era Saúl, ahora había sido desechado por Dios, y a Samuel le dolió eso. Y Samuel, por esa razón, por una razón muy personal, estaba viviendo su crisis personal y estaba desconectado del discernimiento. Uy, me encanta eso, porque era profeta. Sí. Tremendamente usado por el Señor, ¿no? Y digamos que en sus antecedentes había tenido muchos casos de éxito, sí, ¿cierto? Que la falla de Saúl obviamente no era responsabilidad de Samuel, sin embargo le dolió en el corazón porque sí, se estaba empezando un nuevo periodo. Si le llamamos en panorama bíblico, estamos hablando de un nuevo periodo bíblico, sí, ¿no? Desde los reyes. Pero, y es una persona que uno mira las características y uno dice tremendo, pero mira cómo sus factores emocionales influyeron en la falta de discernimiento. Exacto, porque entonces él estaba con un problema, con una especie de depresión o de tristeza en una situación, y llega a esta casa con una orden de Dios de ungir a una persona para que fuera el próximo rey, pero ahora él está emocionalmente afectado y él no logra discernir lo correcto. Y hay personas que están afectados por un trauma, por una experiencia pasada, por una circunstancia que le está sucediendo, por algo, y no logra hacer una disociación, disociar, es el término, sí, separar mi emoción un momentico a un lado al discernimiento. A ver, sí, perdón. Tú tocaste un tema interesante sobre la política y mira cómo se pueden unir estos dos conceptos. Uno, el tema de política como nos falta discernimiento, y número dos, cómo muchas veces los factores externos y aún sociales influyen en este tipo de decisiones y se une la falta de discernimiento con el factor social de que la gente, porque todo el mundo va caminando hacia Roma, entonces todos nos vamos hacia Roma, que porque todo el mundo va caminando hacia allá, todo el mundo nos vamos hacia allá, y que oso no hacer parte del concepto general de la sociedad. Entonces muchos cristianos sin discernimiento resultan votando por alguien. Yo escuché a una persona precisamente el año pasado que estaba en todo el tema de decisiones, si no estoy mal fue como a mediados de año, bueno, sí, está en todo el tema de decisiones políticas, en el factor de las alcaldías y todo el asunto, y cómo estaba todo ese tema, y de verdad que habían personajes muy puntuales, ¿no? Y algunos decían, no, lo que pasa es que yo no sé, yo a ese poco lo he escuchado, no, yo voy a votar por ese porque es que a mí me gustó mucho que manejó tal color en el partido. Y yo decía, increíble, tremendo cómo alguien puede dar una decisión, dar un voto de confianza de esa manera y comprometerse con la comunidad de tal manera con un voto, que es una responsabilidad social, por cierto, y hacerlo sencillamente por un bendito color. Sí. O sea, si el tipo o la tipa cambia de color, entonces dice, ay, no, ya no voto por ese. Y cómo esas decisiones están tan mal fundamentadas por un factor social que también influyen, como lo que tú mencionabas con el tema de Samuel, que le influyó muchísimo un factor en él a tomar esa decisión. Y esto pasa muy fuerte, pero muy fuerte. Entonces, a veces nosotros creemos discernir, pero lo que estamos haciendo es ser personas que somos influenciables por las circunstancias de alrededor, y por esas circunstancias de alrededor, entonces no estamos tomando las decisiones correctas. Tenemos que empezar a discernir, no tenemos que empezar a sospechar y tenemos que empezar a sacar. O adivinar a ver si es cierto. No, tenemos que empezar a discernir, a ver mucho más allá de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay algo que tenemos que aprender a discernir. A ver, estamos hablando de lo político, estamos hablando de tomar decisiones correctas a nivel de amistades, estamos aprendiendo a tomar decisiones con respecto a lo sentimental y discernir realmente a las personas correctas, a elegir personas correctas en el liderazgo. Si eres pastor, discierne quién y a quién colocas en cada uno de los lugares que debes colocar. Eso es clave. Pero hay algo que tenemos que discernir en el espíritu, y es los tiempos. Tenemos que discernir los tiempos. No solamente a quién, sino tenemos que discernir ese tiempo. ¿Cuándo? Cuando la gente, hay tiempo en que Dios dice, levántate. Ahora mira lo que pasa con Cantares capítulo 5, un mensaje que Dios me dio para Latinoamérica, y yo tuve la bendición de ir a muchos países y predicar este mensaje. Sí. Y fue un mensaje que trajo restauración y una palabra de Dios. Cuando Dios me dio este mensaje, yo entendí en Cantares 5 que había un tiempo en que la mujer que representa Cantares 5 ahí es la iglesia. La amada, la iglesia.
Y el amado aparece, y dice, ábreme, hermana mía, paloma mía, perfecta mía, porque Sí, ya estoy... sí, pero inicia diciendo, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y oí la voz de mi amado que llamaba a la puerta, ábreme, hermana mía, paloma mía, perfecta mía, preciosa mía, mis cabellos están empapados de rocío. Ya estoy listo. Yo quiero que me abra la puerta. Y entonces, cuando uno ve el contexto histórico, es la Virgen, la muchacha que está esperando esa noche de boda, esa noche especial, con un vestido especial y toda está lista para que reciba a su amado. Entonces, esta muchacha tenía que estar lista, pero se fue a dormir. Y cuando se fue a dormir, pues entre sus sueños escuchó la voz de su amado. Cuando ella se despertó, porque su amado la despierta, el problema es que ella no estaba lista y no le abre rápidamente al amado. Y al no abrirle rápidamente al amado, se pierde la opción de estar con el amado. Entonces dice, yo abrí a la puerta, pero mi amado ya no estaba. Claro, pero antecitos en el verso dice, ya he desnudado mi ropa, ¿cómo he de vestirme? Sí. Ya me he lavado los pies, ¿cómo los he de ensuciar? Empieza a cuestionar. Empieza a cuestionar lo que significa abrirle rápidamente al amado. Y el problema fue que ella tenía que estar, primero que esa noche debió estar despierta. Ok. Aparte de que esa noche, bueno, me puedo ir a dormir, pero tengo que tener todo listo por si llega mi amado en cualquier momento, pero ella no lo discernió. Y ella empezó a esperar ese momento cuando ella debió salir corriendo en pijama, en como sea, pero yo le abro a mi amado. Y ella se demoró al abrirle. Cuando ya le abrió la puerta, mi amado se había ido y había pasado. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Entonces vienen las consecuencias. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron y me quitaron mi manto encima. La violaron. Abusaron de ella. Eso es el significado. Y de repente dice ella, yo doy una noticia a todas las mujeres y doncellas de Jerusalén. Si encuentran a mi amado, hágale saber que estoy enferma de amor. ¿Sabe por qué está enferma de amor? Porque ya no puede estar con el amado, porque fue violada. Claro, lo que había sido reservado para el amado ya no tenía, llamémoslo así, que ofrecerle al amado. Entonces se pasó su tiempo y a pesar de que pasó el tiempo, el amado llegó, hizo el llamado y ella no fue diligente también para entender que lo que en ese momento no necesitaba era cuestionar, sino accionar. Sí. Y eso no lo logró discernir y ahí en adelante vienen todas estas consecuencias. Y esas consecuencias fueron realmente muy complicadas y muy complejas. Y ese es el problema, porque no se discernió el tiempo. Era el momento de salir, era el momento de estar preparada para su amado. Y hay gente que está perdiendo tiempo de Dios. Dios le está diciendo, mira, levántate y ora. Pero Señor, tengo sueñito. No, levántate y ora. Ve y predica a fulano, ve y predica a sultano. Hay gente que Dios le está moviendo y dice, predícale a fulano. Tuvimos un caso esta semana muy duro, muy fuerte. Realmente no quería ni hablar de ese caso, como es el saber que una niña de tan solo 13 años se suicidó. Y se lanzó de un 9 piso de un familiar de un pastor. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Qué dolor, ¿por qué? Entonces, qué falta de discernimiento. Y decía, Señor, ¿cuánta gente a nuestro alrededor? Y yo le decía al Señor, ayúdanos a llegar a tiempo. Sí. Ayúdanos a llegar a tiempo. Ayúdanos, Señor. Hay gente que está viviendo unas crisis terribles. Ayúdanos a llegar a tiempo. Necesitamos llegar a tiempo. Mucha gente, lamentablemente, no discernimos eso. Y aunque la voz de Dios está ahí diciendo, mira, muévete, levántate, predícale, llama a fulano, estés pendiente, sultano, haz algo, lo dejamos pasar porque no estamos escuchando esa voz de discernimiento. Y necesitamos empezar a sensibilizar nuestro espíritu, a tener esa sensibilidad espiritual y sentir cuando Dios nos está diciendo, haz esto, haz lo otro, muévete, habla, predica, pilas con esto, pilas con lo otro, porque Él sí está hablando todo el tiempo. Sí, así es. Mira, es un tema bastante amplio, ¿no? Es un tema donde pudiéramos sacar 1000 ejemplos bíblicos de muchos que tuvieron y muchos otros que no tuvieron discernimiento. Hay mucho que conversar. Yo creo que en algún momento tendremos que hablar de una segunda parte sobre el tema del discernimiento. Pero yo quiero que antes de irnos, mi amor, pudieras brindar a todos los que nos están escuchando en este momento, que a propósito nos están viendo muchos desde la página principal de la fanpage de Facebook y también algunos nos están acompañando aquí desde el grupo, un video en grupo que tenemos en el grupo de Facebook de Devocionales Reims, que los saludo, les envío un abrazo bien grande. Allí a Ana Rodríguez, muchas bendiciones, desde ayer ha estado pero súper pendiente, cuándo y a qué hora sí, y díganme ni dónde mandan el enlace y eso me encanta, me parece espectacular. Mi amada Lili Rodríguez también, muchas bendiciones, hace parte de la familia Reims. Mi hermano Cristian Sánchez también, muchas bendiciones también, familia Reims. Mi amor, que la gente dice, no, espectacular, o sea, sí, yo creo que han discernido si les falta o no les falta discernimiento.
discernimiento. Sí. Y yo creo que a través de todo lo que hemos conversado desde las 6, nos ha ayudado a entender la claridad sobre qué es el discernimiento. Pero algunos, ¿qué dice la Biblia del cómo obtener ese discernimiento, del cómo ejercitar ese discernimiento que pudiéramos aprender hoy, que nos lleve a un plan de acción a todos los que nos están escuchando y digan, bueno, yo tengo que hacer esto, aquello y lo otro para lograr un mejor discernimiento? ¿Qué podría ser? La Biblia dice procurar los mejores dones. Entonces, cuando vemos la necesidad en nuestras vidas de que el discernimiento de espíritus tiene que estar en nosotros, entonces tenemos que procurarlo. Señor, lo necesito. Señor, lo necesito. Los dones se reciben por fe. Señor, necesito el don, gracias porque lo tengo, porque al tener el Espíritu Santo tengo la opción de tenerlo. Te doy gracias por este don y listo, creo que lo tengo. Ok. O sea, no, creer que lo puedo recibir. Creer que lo puedo recibir y lo recibo y ya. Señor, tengo el don, amén, tengo el Espíritu Santo, lo tengo, listo, perfecto. Empiezo a sensibilizar mi parte espiritual. Entonces empiezo a entrar en tiempos de intimidad con Dios para que la voz de Dios empiece a oírse en mi espíritu, para que yo pueda sentir lo espiritual. ¿Cómo siento lo espiritual? Dice la Biblia, los que adoran al Padre deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, entrar a una parte espiritual en mi vida es empezar a buscar mucho. Entonces, la manera de discernir y de entender el discernimiento vienen por dos factores fundamentales. Número uno, palabra. Tengo que conocer palabra, porque la palabra me va a guiar a no cometer errores. Es la mejor manera de discernir. Les explico. O sea, yo, cómo escoger buenas amistades, la Biblia me lo dice. Cómo escoger una buena relación sentimental, la Biblia me lo dice. Cómo mirar, la Biblia me está dando. Entonces yo debo tener conocimiento bíblico, conocer mucha palabra y entrar a la profundización de la palabra. Pero aparte de eso, entrar en tiempos de oración y de intimidad con Dios, donde lo que Dios me diga empiece a ser importante para mi vida. Ojo, que lo que Dios me habla a mí tiene que estar basado en la palabra. Dios no va a contradecir la Biblia, Dios no va a contradecir la palabra, porque hay gente que dice tener discernimiento de espíritu, pero perdóneme si lo digo con todo respeto, lo que tiene es un mover de emociones terrible, pero no tiene discernimiento, no tiene la voz de Dios hablándole. Entonces, porque se equivoca mucho, y si usted siente que está equivocándose mucho en todo lo que dice sentir, significa que usted tiene que pulir ese don y empezar a meterse con Dios para que todo lo que Dios le hable tenga un respaldo bíblico. Pero tengo que sensibilizar mi parte espiritual, tengo que empezar a entrar en mi parte espiritual y decirle, Señor, desde la manera más sencilla, Señor, no tomo decisiones antes de que tú me guíes. Quiero saber, no quiero irme con la primera elección, quiero sentir, quiero discernir, quiero que me dé la capacidad de discernir y de ver mucho más allá de lo que se está viendo y que lo que está viendo mis ojos. Entonces, empezar a darle importancia al don, entonces va a ser fundamental para que el don crezca en nuestras vidas. O sea, estaríamos puntualizando más o menos como en 4 cosas, ¿no? La primera, que sería creer. Sí. O sea, creer a la hora, en el momento en que lo pides, y creer a la hora en que creer que lo recibiste. Entonces, primero creer. Segundo, hablas de palabra. Mientras más palabra haya, obviamente mayor enfocado va a estar ese don. O sea, bien centradito, y no empezar a involucrarnos, por ejemplo, y meternos en temas que no nos corresponde, que la Biblia nos dice cuál es el uso ético del don, ¿cierto? Es, porque perfecto. Hay una ética en el uso del don que lo entendemos a través de la palabra, no en otras áreas, sino a través de la palabra. Entonces, primero creer, segundo, palabra. Tercero, hablaste de intimidad. Sí, ¿cierto? totalmente. La intimidad, esa relación íntima con el Señor, ahí es donde realmente logramos filtrar que si lo que he recibido, lo que he entendido, lo que he visto, hace o no es de parte de Dios, y todo eso nos ayuda a comprender a través de la intimidad. Y lo otro que estás hablando es la práctica y la experiencia, ¿no? Ser muy sensitivo, empezar a darse cuenta y decir, bueno, mira, o sea, ser observador del mismo discernimiento. Entonces decir, bueno, mira, esto creí que lo había discernido bien, pero en realidad no, entonces voy a callar, voy a estar pendiente, voy a observar, pero resulta que esto sí, entonces empezar a ser observador del don. Creo que lo podemos puntualizar. Totalmente. Y creo que es el momento de empezar a activar ese don. Actívalo en tu vida, actívalo en tu familia, actívalo en tus decisiones, actívalo en lo que tú ves alrededor, sin entrar en ningún extremismo, ¿sí? Sin entrar en ese amor que, ay, aquí siento brujas, aquí siento demonios, y habla del diablo más que de Dios. No. Y si se siente el diablo, pues que se sienta Dios ahora. Entonces, 10 veces más. Pero sin entrar en extremismo, sí hay que empezar a discernir. Y empezar a entender de que el discernimiento está ahí, y que dijo el apóstol Pablo, no quiero que ignores acerca de esto, sino que al contrario, tenemos que conocerlo
y saber. Entonces, lógicamente, entramos a la palabra, empezamos a entender y ese conocimiento acerca del don. Creo que todos lo necesitamos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir y que el discernimiento empiece a activarse en nuestras vidas para todo, para aprovechamiento del tiempo, para saber elegir personas a nuestro alrededor, para tomar las mejores decisiones en todo lo que hagamos. Señor, cada persona que está aquí, Señor, viéndonos y escuchándonos, necesitamos profundamente de ti. Son muchos errores que se cometen a diario con respecto a las decisiones incorrectas, porque no discernimos bien. Nos dejamos guiar por un instinto que tenemos, o nos dejamos guiar por los micro detalles que observamos, o nos dejamos guiar, Señor, por las palabras bonitas o por nuestras emociones. Porque de repente estamos tristes o deprimidos y aún eso es lo que nos guía a nosotros, pero no tu voz, no tu discernimiento. Te pido, Señor, que este don se active en nuestras vidas de una manera impresionante y que a partir de hoy podamos caminar, Señor, entendiendo el discernir los tiempos, discernir los momentos, discernir, Señor, las personas, discernir, Señor, lo que debemos hacer. Discernir, Señor, lo que está viviendo a nuestro alrededor nuestra familia. Discernir las decisiones que tenemos que tomar y las acciones que tenemos que tomar en el momento correcto y en lo que debemos hacer. Cada persona que está aquí necesita discernir y te pido de una manera muy especial que caminemos sobre este discernimiento. Ayúdanos, Señor, y oro por todas las peticiones de mis hermanos, de mis amigos, de todos los que hacen parte de French University, que necesitan de ti, y aquellos que nos visitan hoy, Señor, a este devocional, que necesitamos de ti y necesitamos crecer en este discernimiento. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones guiados por el discernimiento de Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús, con tu bendición. Sé que será así, Señor. Bendigo las vidas de cada uno, sus familias, sus hogares, sus finanzas, sus partes, todo lo que tenga que ver con sus áreas aún personales, creyendo, Dios, de que hoy tendrán un día excelente en todo lo que hagan. Les irá muy, pero muy, pero muy bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.